tema que me va a tocar hablar hoy es el marco forestal en el Paraguay y los ajustes necesarios que tengan o que no tengan, o cuál es la óptica con la que hay que ver el derecho forestal hoy en día y cómo son los cambios de paradigma que se van dando desde más o menos la década de los 50 hasta el presente. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Como breve introducción, les cuento que el INFONA, el Instituto Forestal Nacional, es una institución autónoma y autárquica del Estado que se encuentra hoy de manera abocada a la producción nacional del sector forestal. Es una institución que históricamente formó parte del Ministerio de Agricultura desde la primera ley del sector forestal, que es una ley del año 73, esta ley 422, y a partir del año 2008 se desprende como secretaría y ya queda como un instituto autónomo y autárquico con sus propias disposiciones reglamentarias y con su propio presupuesto. Esto hace que evidentemente tenga que conciliar la tarea con un montón de otras instituciones que van siguiendo su ritmo y van teniendo su propia evolución, como ser por ejemplo la Secretaría del Ambiente, que luego, como todos sabemos, hace un tiempo atrás, no mucho, se convierte en el Ministerio del Ambiente. Para continuar hablándoles de lo que es el marco forestal en el país, es importante recordar que en el momento que nace la primera ley, la ley del 73, estábamos en una situación política y constitucional distinta a la de hoy en día. Estamos en una situación de acuerdos internacionales aún muy incipientes, que por más de suceder en la misma década no se podría admitir que tiene una relevancia o incidencia. Por sobre todo entender cuál fue la influencia regional de las... Vamos a ver que pase la estática. Ahí. La influencia regional de otras normativas. En específico, el Código Forestal o la Ley Forestal del Brasil. La de la década del 60, la década del 30. ¿Cuál es su parecido que es realmente notorio y cuál es su incidencia? Continuando con el desarrollo nacional del país, hay que tener en cuenta que en esa época, en la década del 70, la política que se tenía como desarrollo agrario era una política de como lo que se llama colonialista, en el sentido de salir a colonizar las zonas donde hay masa forestal, porque lo que se procura es un desarrollo económico en base a una producción del trabajo de la tierra, teniendo en cuenta de que nuestra principal actividad siempre fue y sigue siendo el sector agropecuario, la producción agropecuaria. Cuando puedan poner la presentación. Hoy por hoy tenemos una situación distinta en la región oriental, ya se admitió a partir de la ley del 2004, pese a que haya posturas políticas encontradas todavía, se admitió ya de que en la región oriental ya nos detenemos con esa situación colonialista de salir a buscar las zonas donde todavía la producción no llegó, pero en el Chaco seguimos teniendo, digamos, un avance que todavía encuentra terrenos aptos para la producción sostenible. Bueno, como dije, mi tema es el marco legal forestal vigente y los ajustes necesarios. Siguiente. Hoy por hoy, si uno mira la ley 422/73, las subsiguientes leyes, decretos, resoluciones, no solamente leyes de incidencia directa del INFONA, donde el INFONA es la autoridad de aplicación, sino otras leyes que afectan de manera indirecta al INFONA, como ser la conocida ley llamada deforestación cero. Después voy a explicar por qué no es realmente una ley de deforestación cero como se piensa o como se cree. También cuál fue la incidencia que tiene la creación del MADES, ya que tenemos la ley de protección de cauces hídricos, que es una derivación de la ley de los recursos hídricos del país. En fin, parecería ser de que hay una confusión y de que hay superposición de funciones, de que no se entiende cuál es el límite entre lo administrativo, lo penal, lo civil, cómo está desarrollado nuestro derecho en ese sentido. Hoy por hoy no tenemos acciones colectivas todavía, o sea, hay problemas procesales complicados que superar,
Pero si hacemos realmente un esfuerzo, podemos llegar a entender que no es necesariamente así tan caótica la situación, aunque sí hay problemas que hay que solucionar. Siguiente. Bueno, acá ya vemos un poquito más ordenada. Yo no puse acá todas las leyes, decretos y resoluciones que hay que tienen incidencia del sector forestal porque no me va a alcanzar toda la pared para hacer eso. Pero sí, básicamente tenemos la ley 422 del año 73, que luego cambia su estructura orgánica como institución con la ley 3464 del 2008, donde se crea el Infona. Y de la ley 422 también tenemos que dependen los famosos decretos que están acá desde el 7031 hasta el 175, que son los decretos reglamentarios de una de las leyes más complicadas, que es una copia directa, como habíamos hablado antes, de lo que, era lo que es el decreto del Código Forestal del Brasil. Doctor Ezequiel ya hartas veces ya explicó esa situación. Pero bueno, y luego tenemos lo que es el régimen especial del aprovechamiento con los decretos que están mencionados más arriba. Tenemos también la parte de infracciones que ha tenido una evolución hasta este último decreto que es el 3312-2020. No me voy a extender mucho sobre esa parte de infracciones porque quien me sigue en la ponencia va a hacer un análisis exhaustivo de eso. Espero que no me haga pelota porque ese es mi último decreto de infracciones, ¿verdad? Así que piedad, por favor, ¿verdad? Cuando vi el título de un análisis crítico dije, toda la escuela de Frankfurt se me viene encima acá, dije, así que vamos a ver qué posibilidades o chances tengo. Después hay otras leyes que si bien no parten de la ley 422, son de autoridad de aplicación específica del Infona. Tenemos la ley de 536 de fomento a la reforestación y forestación, que tiene un problema político muy grande, es una ley muy interesante. Hay un decreto de Chile de la década del 70 que es bastante parecido, con la diferencia de que todos los subsidios que salgan de esa ley tienen que ser abonados con un fondo forestal que va a ser creado en el presupuesto general de la nación. Esto implica de que hay un paso político, porque como todos sabemos se aprueba en el Congreso. Entonces tenemos un impedimento político parlamentario para que estos fondos de alguna manera existan y se pueda hacer los pagos correspondientes. Hoy en día tiene una deuda acumulada muy grande, pero como volvemos a repetir, es una cuestión de presupuesto general de la nación, es una cuestión de prioridades y es una cuestión de política ya nacional de desarrollo. Ya no es una cuestión solamente jurídica, pero sí es un bache o un impasse al avance jurídico. Tenemos la ley de vuelo forestal, recientemente reglamentada, por decir así, a través de la resolución del Banco Central del Paraguay, que el doctor Santagada se va a encargar de exponer más adelante, que es una ley que permite esta nueva figura, digamos, contractual, en donde se hace una suerte de prenda mobiliaria sobre los productos forestales y eso permite que expandir la cantidad de productos financieros, los avales, las garantías, debería impulsar el sector. Ahora ya no hay, como dijo el doctor Santagada, impedimentos o obstáculos. Tenemos la ley de protección de cauces hídricos que mezcla lo que sería el papel del Infona y el papel de los municipios. La ley de protección de cauces hídricos es una ley que deriva de la ley de recursos hídricos del Paraguay, que establece que todas zonas de cauces hídricos tienen que tener una protección de X metros, dependiendo del ancho del cauce, de bosques protectores. Los encargados de ejecutar eso son los municipios y el Infona tiene que apoyar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar demostrar? De que el Infona o el Instituto Forestal Nacional tiene leyes de aplicación directa, tiene otras leyes que le hace trabajar interinstitucionalmente y tiene leyes que le obliga a funcionar de apoyo nada más. Tenemos luego la seguidilla de las leyes de deforestación cero, que terminaron con la última aprobada el año pasado, que extiende por 10 años la vigencia y incluye esta exoneración tributaria a los inmuebles que tengan bosques nativos en la región oriental y que se inscriban como tal en el municipio correspondiente. ¿Por qué digo que esta ley de deforestación cero no es, o al menos no es 100% de deforestación cero? Prohíbe la emisión de permisos para el cambio de uso de suelo, que implica, donde hay bosque, voy a poner otra cosa. Y nunca más va a haber bosque. Eso es cambio de uso de suelo. Es, acá hay bosque, voy a sacar el bosque y va a pasar una ruta. Voy a sacar el bosque
y va a haber una plantación de cultivo. Voy a sacar el bosque y se va a hacer ganadería, voy a sacar el bosque y se va a poner un hospital, voy a sacar el bosque y se va a poner un aeropuerto, pero no va a volver a salir el bosque. Por eso es cambio del uso del suelo. El uso del suelo ya no va a ser más forestal. Esta ley prohíbe la emisión de permisos para los cambios de uso de suelo de ganadería, agricultura, asentamientos humanos, sin definir específicamente qué es asentamiento humano hasta esta última ley que sí ya define. Y en un momento, entre una ley y otra, apareció también la prohibición para actividades industriales, pero eso ya no es así. Hoy por hoy ya no es así. Entonces, ¿es una ley de deforestación cero, absoluta, total? No, para nada. Prohíbe solamente el cambio, la deforestación, por darle un nombre científico, para esas 4 actividades. Si tiene que pasar una ruta, ¿se puede echar bosque? Se puede echar bosque. Si se va a poner seguramente un hospital, ¿se puede echar bosque? Se puede echar bosque. Si va a pasar una línea de 500 kb de la Andes, ¿se puede echar bosque? Se puede echar bosque. No prohíbe directamente. Y como es una ley que no tiene una autoridad de aplicación específica, sino que tiene una afectación ramificada a muchas instituciones, mezcla lo que es el derecho penal con lo que es el derecho administrativo. Más adelante voy a hablar sobre cuál es la escuela doctrinaria más fácil para entender este fenómeno. Esa ley tiene consecuencias o plantea consecuencias de privación privativa de libertad para quien no la respete, lo cual evidentemente lo va a llevar, son procesos penales que lo va a llevar adelante el Ministerio Público por el monopolio que tiene, pero también prohíbe a toda institución que pueda emitir un documento jurídicamente válido. O sea, le prohíbe a cualquier institución, dice específicamente Infona, MADES, qué sé yo, pero después complementa diciendo toda institución pública que pueda emitir un documento jurídicamente válido a permitir ese tipo de actividades. Bueno, si seguimos adelante, siguiente por favor, con la depuración, ya podemos empezar a dividir un poquito más las cosas. Ya nos quedamos con lo que es la ley 422, sus cambios directos, los decretos que tuvieron. Ya podemos poner en otro lado de la pantalla lo que son las otras leyes. Pasa algo importante, como ven ahí arriba con la ley 3788 y la ley 96, se le saca del ámbito de competencia a la ley 422 esas 2 actividades. La primera ley es la creación del IPTA, que es una institución de investigación, y la segunda es la ley de vida silvestre que se le da al MADES. Entonces, en el 73, cuando sale la ley 422, cuando prácticamente a nivel global sí ya hay experiencia de lo que es medio ambiente, no olvidemos que tenemos este punto de partida con el artículo de Rachel Carson en la década del 50 sobre este tema de la contaminación, Estocolmo en el 72, pero decir que en Paraguay esos son antecedentes de nuestro Código Forestal realmente es un error y una presunción absurda, porque nuestra ley 422 es un hijo de una copia parcial de lo que es el Código Forestal brasilero, de la ley forestal brasilera. Entonces, vemos que inicialmente la ley 422, como una ley que usaba el Ministerio de Agricultura, tenía a su cargo efectivamente tanto la investigación como el cuidado de la vida silvestre, pero después se le saca esa competencia, se le extirpa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno se genera con eso? De que hay que reinterpretar el objeto de la ley 422, porque las disposiciones que quedan en la ley 422 ya son disposiciones productivas, de producción. Ya se le saca lo que es biodiversidad de alguna manera, y ya se le saca lo que es investigación. Sin embargo, el objeto es íntegro, es completo, declara los recursos forestales como de interés público, que es un fenómeno muy importante, y después habla de la conservación y el aumento de las zonas y masas forestales del país. Esto entonces es para ir ubicándose en el tiempo y el espacio. Después se crea la Secretaría del Ambiente, entonces como que parece claro que por un lado va a estar esta institución que cuida todo lo que es medio ambiente, el componente ambiente dentro del desarrollo sostenible. Ya estamos muy por adelante del informe de Brundtland de los 80, o sea, el concepto de desarrollo sostenible ya era algo conocido, y queda la ley del Infona solamente con los aspectos productivos. Te dice, ¿cuánto tenés que tener de reserva forestal en tu propiedad?
No nos olvidemos que el 80% de los bosques el 80% de los bosques están en propiedad privada en este país. Entonces dice, ¿cuánto de reserva tenés que tener? ¿Cuáles son las reglas para explotar tu reserva productivamente? Y cuáles son los impuestos, los aranceles que vas a tener que pagarle al Estado por ese tipo de aprovechamiento. Tenemos ya luego leyes donde hay una proteccionismo de alguna manera, que hay una participación combinada, como dije, la ley de forestación cero y la de protección de cauces hídricos. Y luego tenemos leyes que son del Infona y de directa aplicación como órgano, que son netamente de producción. Se va complementando todo lo que es producción. Tenemos la de vuelo forestal, la de forestación y reforestación, y esta ley muy interesante, la 515 del 95, que es de prohibición de exportación. Esa ley en particular hay que tratarla con guante de seda. ¿Qué pasa? Es el año 95, hay una expansión económica muy grande, la frontera con el Brasil y el Paraguay se empiezan a amigar más que nunca, empieza a ocurrir un tránsito de mercaderías, de bienes, servicios, fluido, y el sector forestal se ve en la situación de que necesita desarrollarse industrialmente para conseguir un mejor valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que se prohíbe en esta ley? Porque dice prohibición de exportación. Exportación, dice, está mal escrito ahí, pero exportación no. Esta ley prohíbe la exportación de rollos, trozos o vigas de cualquier especie forestal. Ojo, no prohíbe la exportación de productos forestales como protección al medio ambiente, porque si querés meterle como chip, metele. Si querés exportar como tabla, metele. O sea, la única condición es que tenés que procesar el producto forestal para exportarlo. Por eso también prohibía de que a X metros de la frontera se establezcan industrias. Entonces uno dice, ¿esta ley protege el medio ambiente? No. ¿Qué protege entonces? Protege la industria. Estamos en la década de los 90 y seguimos con la teoría del proteccionismo, de un Estado proteccionista de su comercio. Pero ¿qué hace esa ley a los que incumplen? Les mete preso. O sea, la ley dice, el que incumpla esta medida va a tener una pena privativa de libertad hasta 36 meses. Entonces vos decís, yo estoy acostumbrado con esta nueva corriente del derecho penal de que para que me saque mi libertad, el bien jurídico protegido que yo tengo que estar atentando suele ser la vida, la libertad, derechos constitucionales consagrados, o sea, a un nivel jerárquico muy alto. Ahora me van a meter preso porque yo quebranté una ley de protección industrial. No parece tener mucho sentido, o al menos roza la inconstitucionalidad, a mi parecer. Después tuvo un cambio con esta última ley, conseguimos que se apruebe el año pasado, que permite que se puedan exportar rollos, trozos de vigas, pero de especies exóticas. Eucalipto, pino, cualquiera que no sea una especie nativa del país. Costó mucho, hubo una gran confusión, se llegó a hablar inclusive de derecho ambiental, siendo que no tiene nada que ver con el derecho ambiental esa ley. Se llegó a confundir lo que es Palo Santo, se llegó a confundir un montón de cosas, nos llegaron a decir inclusive que por culpa de eso aparecen cosas como el coronavirus. Hay un gran desconocimiento de lo que son las leyes a nivel nacional, qué protege, qué no protege, qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, lo ubiqué dentro de la línea ya de producción, porque pese a que te mete preso si es que exportas un rollo, pero no si exportas el mismo rollo hecho otro producto, hoy por hoy ya te permite con por lo menos avanzar con las especies nativas y ampliar los mercados, porque suponía que tenía que impulsar la industria, pero a la fecha de hoy nos damos cuenta evidentemente que no son suficientes esfuerzos una ley proteccionista con penas privativas de libertad. Siguiente. Problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos pueden plantear la situación de la legislación forestal hoy por hoy? Tenemos una ley 422 que no la hicimos acá, la trajimos afuera, parecía ser muy adecuado a lo nuestro, pero ahí hay un problema evidentemente de soberanía jurídica, porque no hubo el ejercicio
la acción del esfuerzo intelectual de ver cuál es nuestra realidad forestal y cómo nos vamos a ordenar. El 25% de reserva que establece la ley 422 es una de las tantas reservas que está establecido en el Código Forestal del país, del Brasil, perdón, dependiendo de la región. O sea, nosotros directamente agarramos una de ellas y la pusimos acá como verdad absoluta y hasta hoy por hoy no hay una discusión de se necesita más, se necesita menos. No, eso, tiene fines ambientales, tiene fines de producción. Entonces, ese es un problema que hay que replantearlo en un nuevo estudio de la ley 422. Una definición de carácter ontológico de la norma positiva, hoy por hoy se sigue discutiendo si es que es una ley ambiental, si es que es una ley de producción, cuáles son los enfrentamientos que pueden tener esos dos enfoques y cuáles son los puntos en común que se pueden obtener de acuerdo a los nuevos conceptos del desarrollo sostenible, que lo que pretende justamente es armonizar estos tres pilares y no enfrentarlos. Problemas de derecho administrativo, como sabemos, a partir de la Constitución del 92, también hoy por hoy los principios del derecho administrativo son muy rígidos porque tienen un carácter garantista, que a mí me parece bien, me parece bastante bien, pero que impiden que uno pueda avanzar como Estado y tomar acciones sobre el administrado, como por ejemplo el principio de legalidad, tenemos el principio de verdad material, el principio del informalismo. O sea, estos son problemas jurídicos que una ley tan vieja no sé si, perdón, quiero dejarlo en claro, no por ser viejo está mal, ¿eh? Las mejores teorías en el pensamiento humano son viejas, o sea que lo nuevo generalmente no nos está satisfaciendo mucho. Pero saber si es que esta ley tiene la fuerza necesaria para enfrentarse a los nuevos paradigmas o necesita un replanteamiento justamente dada la situación económica social del país. ¿Cuáles son las necesidades económicas que tiene el país y qué tanto está satisfaciendo esta ley en base a eso? ¿Y cuál es el alcance y conexión con la realidad? O sea, es una ley que salió en el 73, estaba muy lindo, se copió, pero el país avanzó de otra manera. El sector productivo avanzó de otra manera. El campo avanzó de otra manera. Pedirle ahora al campo que deje de ser lo que es para que se adecue a un artículo parece complicado, parece difícil y no sé si es lo que teleológicamente uno debería perseguir como objeto del derecho. Entonces, es un problema que hay que replantear y me estoy refiriendo específicamente al artículo 42, que fue muchas veces ya reglamentado con varios decretos y aún nadie se anima a dar el paso oficial y decir, bueno, esta va a ser la cantidad de reserva que damos y así la vamos a recuperar o no recuperar o las cosas ya están bien así, ¿entendés? Pero en base a qué? A estudios serios científicos. Me hago cargo de lo que digo, no en base a romanticismo. Todo bien con el movimiento romántico del Renacimiento, pero no es eso a lo que me estoy refiriendo. Adelante. Entonces, como vemos, de lo que era el artículo 422 a lo que son estas nuevas manifestaciones normativas o positivas, hay un cambio de paradigma o de enfoque. Hay una adaptación a conceptos sostenibles. O sea, tenemos ya la ley de vuelo forestal, tenemos una ley de fomento a la forestación. La ley de deforestación cero ya está cambiando, se está complementando de a poco, no es suficiente, pero ya incluyó un beneficio para el tenedor de bosques. Ya le reconoce que esa actividad no es fácil, no solo no es fácil, esa actividad implica pérdida de dinero, porque es así de sencillo, implica pérdida de dinero, implica riesgos de invasiones, implica riesgos de otro tipo de actividades ilícitas por parte de terceros, o sea, implica un montón de problemas. Entonces tenemos ya que empezar a avanzar en reconocerle al que se porta bien cuáles son los beneficios que le vamos a dar para que tenga ganas de seguir haciendo bien. En el nuevo esquema del derecho no es simplemente es la ley y cumpla porque sí o sí no te vengo con un garrote, es te ayudo a cumplir también con la ley. O sea, el Estado en su rol de Estado social de derecho no solamente es me meto a solucionar problemas, sino que me meto a darle continuidad a la solución de los problemas. Me meto a ayudar a que los problemas se conviertan o al menos se solucionen. Adelante. Entonces, ¿qué parte del desarrollo sostenible no deja de avanzar? Y estas son otras disposiciones legales que adecuamos para facilitar las iniciativas del impulso de la producción. Si bien no son leyes o decretos, son
disposiciones reglamentarias que hemos impulsado desde el año 2018 y creemos que hoy por hoy están teniendo los mejores resultados. La creación de las mesas de finanzas sostenibles, que es una iniciativa con el sector financiero, está funcionando mejor que cualquier sistema de control. ¿En qué consiste esto? En que si vos sos un productor agropecuario y necesitas un crédito, el banco te dice, bueno, ok, yo te daré el crédito, pero primero tráeme tus documentos que dice que estás adecuado a las normativas forestales y ambientales. Que el Infona te dé una certificación y que el MADES te dé una certificación de que vos estás cumpliendo con todo. Esa sola medida es lo más efectivo que puede haber ocurrido para que la gente venga y se adecue a las disposiciones legales de hoy en día. Vos le decís, no te voy a dar el préstamo hasta que vos no confines donde tenés que confinar acá, hasta que vos no declares, no pagues tu multa, no hagas esto. Por favor, vienen a pedirnos que le abramos sumario. O sea, no existe mejor medida que combinar este tema. Los créditos adaptados al sector, antes teníamos una línea de crédito forestal con un fondo de muchos millones de dólares que te pedía que le devuelvas mes a mes los intereses y como la gran cosa te decía de que a los 5 años podías devolver todo el capital. No distaba mucho de un producto financiero común y corriente que hay en el mercado, siendo que el modelo de negocio forestal es muy distinto a cualquier otro que haya en el mercado. Conseguimos entonces de que el crédito se le pueda otorgar a una tasa del 8%, no pague ni intereses, ni cuota, ni capital hasta que obtenga el producto final, ya sea la biomasa o ya sea el rollo. Eso fue otro impulso que ayudó mucho a que el sector del desarrollo sostenible pudiera ser impulsado. Los certificados de los servicios ambientales, que es la ley 3001, que es del MADES, es también un impulso, no es precisamente el Infona no es autoridad de aplicación de estos certificados de servicios ambientales, pero sí certifica cuál es el déficit forestal que uno tiene para que tenga que compensarlo con certificados, por eso lo puse ahí. Los bonos de desarrollo sostenible, que lo va a hablar el doctor Daniel González más adelante, es una nueva opción para aquellos que hagan el trámite de ser emisores de capital ante la Comisión Nacional de Valores y presenten proyectos sociales o ambientales con facilidades para este tipo de negocios. Certificación de biomasa para la industria. Es a través de un decreto que viene desde el año 2015 y el año pasado terminamos la reglamentación con el Viceministerio de Energía. ¿Qué es la certificación de biomasa? Es una nueva reglamentación que le va a obligar a todas las industrias que usan biomasa a que tenga que pasar por un proceso de certificación que va a estar compuesto por varias instituciones públicas y instituciones del sector privado. O sea, básicamente, si vos sos una industria que va a consumir leña, ahora tu leña tiene que estar certificada. Ya no podés traer nomás de cualquier lugar tu leña. Creemos que con esto se va a dar un impulso a las plantaciones forestales exóticas y se va a consumir más eso, lo que le va a sacar presión al bosque nativo. Ya no se va a usar. ¿Por qué? Porque de hecho conseguir una certificación de bosque nativo va a ser mucho más difícil por la predisposición misma que tiene una plantación forestal. La exoneración impositiva en área de bosques nativos, como dije, fue la nueva innovación de la ley de deforestación cero y la exportación de enrollos con modelo sostenible, como hablé antes de la modificación de la ley 515. Creemos nosotros desde el Infona que este es el enfoque que hay que darle. Uno quiere como aterrizar en este nuevo paradigma, en este nuevo escenario del desarrollo sostenible, de la resiliencia, de la mitigación, de la conservación, de la protección. Bueno, uno no puede dejar de lado la economía. Es un error tremendo y más aún en un país como el nuestro en el que aceptemos o no, pero el modelo agropecuario sigue siendo el predominante y querer abrir surco de la noche a la mañana solamente va a traer conflictos innecesarios. Aparte, convengamos de que el fenómeno del derecho ambiental se viene post-era industrial, o sea, viene, digamos, a surgir más por los problemas que la industria ha traído. El Paraguay tiene muy pocas industrias, sino lo que tenemos nosotros es sí un modelo de desarrollo en zonas agrarias donde, creo yo, hay más facilidades inclusive que en una realidad industrial de hacer componentes amigables entre sí. Siguiente. Sí. 5 minutos, voy a apurar. Me quedan como 27 dispositivos, pero vamos a apurar. ¿Qué vino primero entonces? El concepto de derecho forestal
como producción o derecho forestal como conservación. ¿Por qué digo esto? Porque ya sé quién se ríe y me mira. Siempre está la discusión de qué hablamos cuando hablamos de derecho forestal y de qué hablamos cuando hablamos de la ley 422. O sea, porque surgen muchísimas lagunas de interpretación. Siempre parece que hay que estar tirándose hacia uno u otro lado. Según el profesor Gallardo, eminente jurista de Chile, el derecho forestal es una rama del derecho ambiental. Y yo entiendo y respeto muchísimo esa posición. Ya que hablamos del derecho ambiental, vamos que el derecho ambiental surge como terminología jurídica, al menos ya arraigada en Estocolmo en el 92, y luego viene lo que es el desarrollo sostenible con el informe de Brundtland del 87. Puse ahí el artículo periodístico de Rachel Carson y los daños al medio ambiente que surgió en la década del 50, porque si bien no es una institución jurídica la que estamos hablando, sí fue un impulso muy importante para que los países empiecen a tomar en serio esta situación. Siguiente. Vamos más atrás entonces. Yo digo, no me quiero quedar con que el derecho ambiental empezó ahí. Vamos más atrás. Encuentro cuestiones de derecho ambiental y realmente casi nada. Vamos a ser sinceros. O sea, sí, hay leyes de protección animal y un montón de cosas, pero no de lo que estamos hablando. Ahora, lo que sí encuentro es de que la economía habló mucho de esto y justamente posguerra industrial mucho más. Un abogado ahora hablándole de economía es peligroso, ¿verdad? Como mínimo, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. En fin, esta es una frase que me gustó mucho de John Stuart Mill que dice: si la Tierra tiene que perder la mayor parte de sus atractivos, extirpados por el crecimiento ilimitado de la riqueza y de la población, y por el mero propósito de permitir un mayor tamaño de la población, pero no más feliz ni mejor, espero sinceramente por el bien de la posteridad que nos contentemos con el estado estacionario mucho antes de que la necesidad nos fuerce a él. El estado estacionario es una realidad que suponía Adam Smith y otros como Milton, en los que hablaban, digamos, de que todo el mundo iba a tener lo mínimo necesario y que, bueno, iba a ser medio complicado alcanzar ese estado de bienestar que se perseguía. Después viene Arthur Pigou, que a partir de todos estos postulados anteriores habla de lo que son las externalidades positivas y negativas en la economía. ¿Por qué? Ya se empieza a ver al medio ambiente en función de su utilidad como un valor de la economía. O sea, veamos lo importante que es esto, porque si bien no estamos hablando de derecho, estamos hablando de las primeras ideas, y permítanme equivocarme acá, pero de lo que podría llegar a ser un desarrollo sostenible. O sea, la economía no puede sobrevivir sin este elemento ambiente. Y yo como economista, porque estudié esto, lo veo como función de utilidad. Siguiente. Acá justamente, como veo las funciones económicas del medio ambiente, y vemos que tiene función de producción, tiene una segunda función que es recibir, que es básicamente la parte de los residuos, todo lo que yo ligo. O sea, también no solamente te estoy dando materia prima para que vos tengas trajes, alfombra, una cámara ahí, luz, ¿verdad? Un montón de cosas, sino que también te va a funcionar el basurero. Tráeme esto que yo con el tiempo también lo voy a volver a adaptar. Tiene una tercera función que es de utilidad de las economías y la última que es un sistema integrado que proporciona los medios para sostener toda clase de vida. De estas cosas se hablaban ya mucho y los economistas no estaban hablando mucho. Enseguida, si me da el tiempo, van a ver por qué metí el tema de economía y a dónde quiero llegar. Siguiente. ¿A dónde no volver entonces? Transitamos toda esta época y a dónde no volver. Voy a citar a uno de mis autores favoritos, que yo sé que estoy desfasado en el tiempo, pero el positivismo para mí sigue siendo una teoría muy interesante. El animismo es, por consiguiente, una interpretación de la naturaleza a la vez personal, social y normativa, fundada sobre el principio de imputación y no sobre el de causalidad. Por eso la naturaleza no tiene para el hombre primitivo la misma significación que para la ciencia moderna. No es concebida como un conjunto de hechos relacionados por el principio de causalidad, como un orden causal. Ella es un elemento de la sociedad, un orden normativo fundado sobre el principio de imputación, Hans Kelsen, teoría pura del derecho. Creo que avanzó la ciencia. No volvemos a darle esa explicación animista a los fenómenos naturales. No está cayendo un rayo y lloviendo mucho porque la Pachamama se enojó. Está cayendo porque hay incidencias directas del hombre explicadas científicamente que tienen una perfecta racionalidad a la cual tenemos que abocarnos en solucionar, mitigar o ver cómo manejarlo. Entonces, hubo este avance, ya se habló la economía, ya lo habló el derecho, ya lo habló la ecología, ya lo hablaron todos. Creo que en Paraguay, si queremos un derecho forestal adaptado al desarrollo sostenible, tenemos que entender y hablar de estas cosas. No hablar de cuestiones accesorias.
Está bien, hay afectación de propiedad privada, está bien, hay intereses creados, hay un montón de cosas. ¿Se entiende eso? O sea, eso es política y eso hay acá. Como dice el dicho, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Eso es acá y en todos lados. Pero tenemos que empezar a hablar, cuando hablamos de derecho ambiental y cuando hablamos de derecho forestal, tenemos que empezar a hablar doctrinariamente. A mi criterio falta eso. Adelante. Tenemos un montón de enfoques posibles para abordar el derecho ambiental. Tenemos las teorías ecocéntricas, tenemos las teorías antropocéntricas, tenemos los eclécticos, los monistas, tenemos el antropocéntrico radical, tenemos el ecocéntrico ecléctico, tenemos un montón de ellos. O sea, fuentes hay y hay muchísimas para ver si es que el hombre es el centro de todo, todo funciona en la medida del hombre, el daño al medio ambiente tiene que ser castigado en función de que el hombre y su bienestar se vea afectado, o el daño al medio ambiente tiene que ser castigado pensando en el ecosistema como un bien jurídico autónomo, como un sujeto de derecho nuevo, lo cual implica replantear todo nuestro derecho clásico anterior, ¿verdad? Pero está bien, o si no iba a ser aburrido. Siguiente. Otras alternativas de abordaje, como pongo, el análisis económico del derecho para mí es una nueva escuela, o sea, nueva no es nueva escuela, viene ya, como dije antes, las externalidades fijadas por Pigot, Coase también con su explicación del costo social, es muy interesante para la aplicación. Puse ahí los ejemplos de los autores de Steven Schaffel, el análisis descriptivo y normativo, que básicamente te dice que cuando hay dos normas, intuitivamente uno piensa a darle más valor a aquella que en lo que en base a vos significa el bienestar social, satisface mejor. O sea, ese es un proceso intuitivo que cualquier jurista o juez lo hace sin darse cuenta, y hoy por hoy en las academias de derecho no se le está dando la importancia suficiente. También tenemos del libro editado por la ley hace poquito, que es el de participación de Robert Cutter y Hugo Aciarri, que habla justamente de esto que les dije. Si tenemos la opción de hacer una interpretación de la ley donde una empresa queda eximida de responsabilidades indemnizatorias y esta otra interpretación nos dice de que sí, de que tiene que indemnizar o avisar a los consumidores, intuitivamente yo tiendo a elegir esta, porque digo, si no elijo la que le castiga y hace indemnización, el otro va a ver innecesarias las medidas de protección o de prevención que tiene que tener en su comercio. Ese proceso cognitivo innato que tenemos se hace analizando el concepto de bienestar social. Cuando hablamos de bienestar social, hablamos del concepto de desarrollo sostenible. Siguiente. También hay otras un poquito más, ya, ¿cómo voy a decir? Un poquito más ya que tienen que ver con la ciencia del derecho. Hay un estudio sobre el análisis diquelógico del derecho ambiental, ¿verdad? Que aborda desde la teoría de Goldschmidt del trialismo jurídico cómo estas tres dimensiones ya se podían anteponer. Esto viene mucho de la escuela argentina del doctor Lorenzetti y de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Adelante. Entonces, lo cierto y lo concreto es, ¿se necesita actualizar el derecho forestal en Paraguay? Sí. ¿Por qué es viejo? No. Porque avanza todo el rato. Porque cambia todo el rato. Porque mientras yo le estoy hablando, seguramente están surgiendo nuevos fenómenos que hay que analizarlos. ¿Quién tiene que abordar esto? Todos. O sea, el Poder Judicial tiene que estar al día para poder bajar a tierra todas estas nuevas interpretaciones, para poder ver constitucionalmente qué tan aplicables son estos nuevos principios, qué tan ejecutables son estas nuevas ideas. El Poder Legislativo tiene que algún día dejar de escuchar o mirar solamente en noticias amarillistas y empezar a ver un poco más la ciencia que hay detrás de esto y cuáles son las necesidades económicas y cuáles son los impulsos productivos que necesita el país. Y bueno, el Poder Ejecutivo tiene que hacer su trabajo. Yo soy ahora parte del Poder Ejecutivo, así que no me voy a extender mucho. Entonces, lo cierto y lo concreto es, y termino con esta frase, que dice, necesitamos avanzar hacia las formas más eficientes que nos provean normas de producción con carácter reglamentario que fomenten la función útil en la dimensión económica del bienestar social. Muchas gracias.